Como cada semana llega el momento de conversar con nuestra psicóloga Mayra Morales, un tema que todos hemos pasado por él, ¿no? Y es el cómo poder superar una ruptura amorosa, justamente con los consejos, ¿no? Y las recomendaciones que nos da la doctora. Bienvenida, buenos días. ¿Cómo estás? Buen día. Yo feliz de estar con ustedes como todas las semanas. A ver, doctora, comencemos. Ruptura amorosa siempre trae consecuencias. Sí, la ruptura amorosa es vivir lo mismo que el duelo cuando fallece un familiar o un ser querido. Exactamente lo mismo. Con una pequeña, gran diferencia. Que cuando muere un ser querido, tú sabes que ya no está. Te duele, te destruye, pero la esperanza de que lo vas a volver a ver ya no existe, Claro. o por lo menos es mínima. En cambio, cuando hay una ruptura de pareja, pues la esperanza está ahí. La esperanza de que se va a solucionar, se le va a pasar. Entonces no vivo mi proceso de duelo como debería. Y hago que el dolor sea más intenso, sea más constante y sea más fuerte. La única manera en la que nosotros podemos entender o lograr superar este proceso es aceptar que ya no hay regreso, o sea, que no hay vuelta atrás. Ahí venía el ejemplo que siempre les doy a mis pacientes en el hecho de hay que ver al muerto simbólico tal cual es. Es decir, cuando la relación se termina, simbólicamente ponemos al muertito y le ponemos una sábana, pero no lo hemos enterrado. Tenemos la esperanza de que este muertito reviva, sea un zombie, no importa, pero que se levante, ¿no es cierto? Pero el tiempo va pasando y esto se va haciendo como la descomposición normal, va pudriéndose. Cuando nosotros logramos aceptar que esto se ha acabado, es el momento en el que destapamos este muertito simbólico y vemos lo que está podrido, en descomposición, y entendemos de una manera muy cruel de que ya no hay vuelta atrás. Entonces hacemos el entierro simbólico de esta emoción, o en este caso de este sentimiento por esta persona. No es sencillo. Se ha demostrado por estudios que el duelo afectivo o la aceptación de una ruptura amorosa es de las cosas más difíciles de entender, sobre todo cuando no tenemos un apego seguro. Claro. ¿Ya? Lo importante aquí que nosotros tenemos que entender es el hecho de que lamentablemente, si yo estoy sufriendo, si yo estoy destruida, si yo no puedo vivir sin la pareja que he tenido, no puedo hacer que la otra persona sienta lo mismo. Ahí la importancia de entender que yo solo soy responsable de lo que yo digo, lo que yo hago, lo que yo pienso y lo que yo siento. Pero lo que haga el otro lamentablemente no está en mis manos. Aunque yo le llore, le imploque, le ruegue, le suplique, la otra persona no va a regresar si no quiere. Entonces, si bien no soy responsable y no puedo hacer que cambie su perspectiva, su opinión, su decisión, sí puedo ser responsable de cuánto me va a afectar y hasta qué punto me voy a tal vez humillar, me voy a menospreciar o voy a negociar en base a mi propia autoestima, mi concepto, mi constructo, con tal de que la otra persona regrese. Claro. Doctor, entonces lo principal y lo más complicado es el tema del duelo, que es lo que conversábamos, ¿no? Es un proceso y tengo entendido que tiene diferentes etapas. ¿Cómo podemos lidiar con él y atravesarlo de la manera más sana y tranquila posible? Ya. El proceso de duelo afectivo al aceptar una separación es igual que el duelo cuando fallece un familiar. La primera impresión es la de shock, no te la crees. Una vez que sales del shock, es esa tristeza profunda. El primer mes se vive eso. El primer mes es el mes más asqueroso. Es el mes en el que no quieres nada, entras en depresión, en estrés, ansiedad, angustia. Haces todo lo posible por negociar una reconciliación. Pasado el mes, ya viene el proceso, digamos que de una preaceptación. Es como que ya, entendí que no hay vuelta atrás. Pasado el mes, el segundo, el tercer mes, me voy a sentir mucho mejor. Pero esto es como un relojito. Unos 3 días antes, 3 días después de que se cumplan los 3 meses, me va a dar este bajón como en el primer mes. Y voy a querer regresar. Es como una abstinencia. El cuerpo siente eso, es una abstinencia. Entonces empiezo a justificar. Pero ya ha pasado 3 meses, tal vez me va a llamar. O empiezo yo a decir, mira, estas son señales, me lo he encontrado, o le he visto con la chamarra que le he regalado. Entonces empiezo a justificar esta idea de que regrese. Pasado este tiempo, voy a estar otra vez bien y cada vez voy a estar mejor. El tercer, el cuarto, el quinto. 3 días antes, 3 días después de que se cumpla el medio año, los 6 meses, me vuelve a dar el mismo bajón. Vuelvo a justificar.
ya ha pasado tiempo, ya ha estado con otra persona, se ha dado cuenta que no es como yo, va a regresar o tal vez me lo topo en la calle, es el destino, ellos querían que yo regrese. Pero pasa este tiempo y otra vez estoy súper bien. Ya hay una aceptación prácticamente como tal. Ya he entendido que no hay vuelta atrás. Sexto, séptimo, hasta que se cumple el año. Se cumple el año, 3 días antes, 3 días después, me vuelve a dar este bajón. No tan fuerte como los primeros, pero me vuelve a dar este bajón. Y ahí la importancia de entender que si la otra parte también ha sufrido este duelo, igual va a cumplir este reloj, igual va a cumplir estos duelos, entonces puede volver a aparecer. Pero no olvidemos que esto es por este bajón, por esta sensación de abstinencia, no porque haya un sentimiento real como tal. Entonces ahí tiene que venir nuestra cordura y nuestra lógica. Si en un año no se han solucionado las cosas, no ha habido reconciliación, él ya ha hecho su vida y yo he hecho la mía, ¿por qué las cosas van a cambiar en 3 días? Exacto. Entonces ahí nuestro juicio, nuestro raciocinio tiene que primar. Pasado esto, ya no hay más, o sea, ya se ha aceptado, ya se ha enterrado, ya se ha vivido. Sí va a haber momentos esporádicos, pero es una tristeza leve. Claro. Pero la base fundamental y la más importante y en la cual se debería recurrir a un apoyo psicológico es durante el primer y el tercer mes, porque es donde hay mayor probabilidad de recaída. Y no te olvides que cuando hay recaída, el siguiente duelo es mucho peor. Mucho peor. ¿Por qué? Porque ya no solamente ves el cadáver putrefacto, te ves a ti como muerto, porque te has fallado, te has defraudado, has roto promesas o juramentos que te has hecho a ti por volver con esta persona. Y cuando no funciona, la depresión, ten por seguro que es muchísimo más grande. Y ahí sí se requiere la intervención de un profesional en psicología que pueda ayudarte a hacer entender estos puntos para que no vuelvas a recaer. Doctora, este es un proceso que suele vivir la mayoría de las personas. En cambio, también hay el caso en el que he escuchado que sobre todo las mujeres suelen vivir el duelo ya dentro de una relación. Al momento de finalizar con este vínculo, pues al contrario, hay una sensación de alivio. Correcto. Y las mujeres tienen mayor predisposición a hacer esto. Hay hombres que también lo hacen, pero mayormente las mujeres. ¿Por qué? Porque la mujer va luchando internamente, más que todo por el constructo. Tantos años has estado, ¿qué va a decir la gente? Y has vivido, te van a ver mal. Entonces, la mujer sobre todo intenta reconstruir de una u otra manera y agota todas las armas. Pero poco a poco esta desesperación se va volviendo algo más llevadero, a tal punto de que ya se vuelve agotador y aburrido estar discutiendo por lo mismo. Entonces empieza a cambiar su foco de atención. El foco de atención ya no va a ser mi pareja, mi foco de atención ahora voy a ser yo. Entonces me empiezo a querer, me empiezo a cuidar y me empiezo a dar cuenta que muchas cosas definitivamente no estaban bien y ya no van. Pero le voy a dar la oportunidad a mi pareja de que lo intente. Pero lamentablemente el intento es cuando ya las cosas realmente se han quebrantado. Acudimos a terapia de pareja, como les decía el anterior, cuando ya las cosas están rotas. Claro. Entonces la terapia de pareja lo que hace es hacernos dar cuenta que realmente no hay ya la química, no hay la conexión, que tal vez hay una amistad y un cariño por el recuerdo, pero un amor como tal ahora aquí ya no hay. Claro. Entonces el proceso de duelo se lo ha vivido ahí. Ojo, muchas veces pueden pensar que es mejor porque ya, o sea, sales y dices no pasa nada. Pero no. Debe ser doloroso. Es doloroso. Además es una agonía constante de vivir tu duelo con el cadáver simbólico ahí. O sea, es ver, como les digo en esta metáfora, ver al muertito a tu lado y ver cómo se va pudriendo poco a poco. O sea, ni siquiera es de golpe, ¿no es cierto? Entonces es más doloroso, puede ser incluso más traumático, pero al final sí es liberador porque es lo que estabas esperando, es ver al zombie y decir ya, o sea, enterraremos y que se acabe ahí. Exacto. Por eso es mucho más llevadero para algunas personas, pero eso no quiere decir que su proceso de duelo no haya sido doloroso, y al contrario, suele ser mucho más doloroso que cuando se sale. Doctora, seguramente hay muchas personas identificadas con este tema. ¿Cómo pueden contactarse con usted para poder tratar y otras temáticas? Bueno, nos pueden encontrar en redes sociales como Mayra Morales, psicóloga en Facebook, en TikTok como CIMAC Consultorio Psicológico, y a los teléfonos 705-47640 y al 699-13834. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. Como siempre es un placer conversar sobre estos temas y aprender junto a usted. El placer es todo mío. Después de estos excelentes consejos nos vamos a una pausa y ya volvemos.